Hola a todos opositores, soy Antonio, profesor del Rincón del Policía, y estamos de nuevo aquí para ver si quieres saber lo que sí o sí debes conocer y debes aprender del tema 5 para dar lo mejor de ti el día del examen oficial. Así que vamos a ello. En primer lugar, como siempre, debemos saber de lo que versa el tema 5. Hacemos una recapitulación en cuanto a las cositas que vamos viendo relacionado con este tema, porque si recordáis empezamos el tema 1 hablando del derecho, el tema 2 vemos el principio de la Constitución, el tema 3 vemos la segunda parte de la Constitución, pero en el tema 4 ya nos vamos a un tema relacionado con la Unión Europea. Sin embargo, en el tema 5 podemos interrelacionarlo de alguna forma con ese segundo y tercer tema de la Constitución española, ya que vamos a hablar de lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Podríamos irnos y podríamos hablar dentro de ese título de la Constitución en el que hablamos del gobierno y la administración, ¿no? Sin embargo, no es del todo así, porque este tema lo que hace es desarrollar una ley que habla sobre todo esto, que es la Ley 40/2015. De todas formas, quiero que tengáis claro, en primer lugar, la estructura del tema y luego os voy a explicar un concepto, ¿vale? Para que ya vayamos abriendo boca de este tema que debéis de conocer sí o sí a la hora de estudiar este tema, ¿de acuerdo? Bien, este tema es muy fácil porque se divide como en tres grandes puntos. El primer punto es el relacionado con unos principios de organización en el que vamos a ver, pues eso, una serie de principios relativos a todo lo que hablamos de la administración general. Lo realmente importante del tema viene en el segundo y en el tercer punto, en el que en el segundo punto hablamos de lo relativo a la administración general del Estado y veremos esa diferencia entre los diferentes tipos de órganos, pero es que en el tercer punto hablamos de el gobierno en cuanto a su composición, funcionamiento y demás, es decir, veremos cómo se compone el gobierno, del presidente, de los ministros, cómo se elige al presidente, cómo se elige a los ministros y todo lo relativo al funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Fijaos que es muy sencillo porque tenemos principios en cuanto a estructura de los órganos superiores y directivos de la Administración General y luego veremos al gobierno. A nivel estructural es bastante asequible. Sin embargo, déjame que te explique dentro del segundo punto del tema un concepto que debemos de tener claro, ¿de acuerdo? Bien, y es lo relativo a esa estructura entre órganos superiores y directivos. Mira, yo me imagino, cuando tengo que explicar esto, me imagino como una estructura, como una pirámide, como algo jerárquico, ¿no? En la que tenemos por encima de todo como unos órganos por encima, ¿vale? Que son los órganos superiores. Y luego en un segundo escalón general tenemos a los órganos directivos. Pero es que dentro de estos órganos superiores y directivos hay otros órganos. Y es lo que nos tenemos que aprender, esa pirámide imaginaria, ¿no? Entonces tenemos cuando hablamos de estos órganos superiores y directivos, no nos referimos a otra cosa, a lo que se refiere a esa estructura dentro del gobierno, ¿no? En la que empezamos hablando del jefe, por así decirlo, que es no es el jefe del Estado, pero es el presidente del gobierno, que es esa persona que dirige a toda esta administración, ¿no? El jefe del Estado ya sabes que es el rey, pero no tiene ninguna función en este punto más que nombramientos y demás, que también deberás de conocer dentro del tema. Sin embargo, no es esto lo que te quiero explicar. Lo que te quiero explicar es esa estructura y la diferencia entre ambas y por qué es así. Cuando bajamos un escalón desde el presidente del gobierno, que está ahí como si dijéramos solo, del presidente del gobierno salen, como si dijéramos, muchos departamentos de diferentes áreas que se les conoce como ministerios. Y a esos ministerios se le da un nombre, puede ser Ministerio de Interior, Ministerio, pues eso, de Exteriores, de Sanidad, de no sé qué, diferentes áreas. Vale, pues dentro de estos ministerios está pues el jefe de ese ministerio, que es el ministro, y luego pues otros responsables y personas que trabajan dentro de los ministerios. Perfecto, pues entendiendo esto ya podemos entender esa estructura entre órganos superiores y directivos. ¿Por qué? Porque los órganos superiores
son ministros y secretarios de Estado. Y como estamos dentro de esta posición, nos vamos siempre a referir al Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿vale? Aunque lo veremos la estructura en el tema 7, pero ya podéis ir haciendo una idea de esta estructura. Entonces, dentro de los órganos superiores tenemos al ministro y a los secretarios de Estado. Esos son los órganos superiores, pero cuidado, porque la ley nos dice que sí o sí deben haber ministros, ¿vale? Ya veremos que hay ministros con cartera y ministros sin cartera. Sin embargo, ministros hay sí o sí, ¿vale? Ministro, pues eso, de Interior, por ejemplo. Pero nos dice la ley que hay una segunda figura, que son los secretarios de Estado, o las secretarías de Estado. Sin embargo, la ley también nos dice que puede haber órganos que pueden existir o no, es decir, que son obligatorios o que son facultativos. En concreto, los secretarios de Estado pueden o no existir. Sin embargo, pues al final siempre van a hacer uso de esa posibilidad y, por ejemplo, dentro del Ministerio de Interior está el secretario de Estado de Seguridad. Por tanto, tenemos dentro de esos órganos superiores ministros y secretario de Estado de Seguridad. O sea, ministro de Interior y secretario de Estado de Seguridad. Y luego pasamos al segundo escalón, que son los órganos directivos. Dentro de los órganos directivos tenemos a los subsecretarios, a los secretarios generales, a los secretarios generales técnicos, a los directores generales y a los subdirectores generales. Eso es en cuanto a la organización central, esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a unos órganos superiores y órganos directivos. Y dentro de esos órganos directivos también habrá algunos que sean facultativos y obligatorios. No tampoco quiero liaros ahora mismo con eso. Os lo he dicho con secretarios de Estado para que toméis nota. Pero, como veis, hay una relación jerárquica, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que entendáis también es que la ley nos va a hablar de altos cargos, de esa condición de altos cargos que tienen todas estas personalidades, salvo los últimos, los subdirectores generales. Eso también lo podéis ir apuntando. Y como os he dicho, esto es dentro de la organización central, pero a nivel periférico también existe una organización que es lo que conocemos como delegados y subdelegados del gobierno. Realmente lo tendríamos que separar en tres partes. En una organización periférica, organización central y organización en el exterior, ¿vale? Como pueden ser embajadas, consulados y demás. Pero nos centramos en estas dos, en organización central y organización periférica. Y en cuanto a la organización periférica, son los delegados y subdelegados del gobierno. Y estos van a tener una condición relativa en cuanto a lo vamos a poder comparar a esta estructura o dentro de esta estructura de órganos directivos. Van a ser órganos directivos también los delegados y subdelegados, pero el delegado solamente va a existir en las comunidades autónomas uniprovinciales que solo tengan una provincia, y el subdelegado van a existir en comunidades autónomas pluriprovinciales, ¿vale? Y puede existir en algunas comunidades autónomas uniprovinciales cuando se necesite, ¿vale? Pero en líneas generales, delegados van a estar en todas y los subdelegados solamente en las pluriprovinciales. Lo que pasa es que, bueno, tienen diferentes funciones. La forma de elección también es diferente y la dependencia también es diferente, porque los subdelegados al final siempre dependen del delegado y demás. Entonces, lo que quiero que tengáis claro, y luego estarán los directores insulares, ¿vale? Por debajo. Pero lo que quiero que tengáis claro es esa comparación en cuanto a si van a tener la condición de subsecretario el delegado del gobierno, o si el subdelegado del gobierno va a tener la condición de subdirector general. Entonces, pues bueno, dentro de esta estructura es lo que quiero que entendáis, esa complejidad que nos plantea la Ley 40, que nos plantea el tema, y que yo con esta pequeña o mini clase quiero que por lo menos tengas una estructura clara de esa parte del tema más complicada y que podemos salvar antes de empezar a estudiar todo este tema que es tedioso, ¿vale? En cuanto a la estructura de los órganos directivos, recuerda únicamente que ya, pues lo que os he dicho, tenemos subsecretarios, los secretarios generales y demás, y luego nos vamos a uno que es el director general, ¿vale? Pues dentro de la estructura del Ministerio del Interior tendremos que ver competencias del Ministro del Interior, tendremos que ver competencias del Secretario de Estado de Seguridad, tendremos que ver competencias del Director General de la Policía. Fijaos, ahí ya podemos comparar y podemos situar más o menos a cada uno
dentro de esta estructura de la Administración General del Estado. Y haciendo esto es mucho más sencillo que parece que de otra forma, ¿no? Siempre a nivel esquemático, a nivel así visual, es mucho más sencillo plantearlo así que de cualquier otra forma. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro el concepto. En líneas generales, el tema 5 es relativamente sencillo, pero teniendo esto claro, pues lo vais a controlar sí o sí. Y si os gusta, pues nos dejáis algún comentario, ¿de acuerdo? Lo compartís si queréis con otros opositores. Y como siempre, os doy las gracias por haber visto este vídeo, este adelanto. Y cualquier duda que tengáis, pues nos dejáis un comentario, ¿de acuerdo? Así que nada, me despido. Hasta la próxima clase. Adiós.